Hola mis hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. El día de hoy quiero, para la gloria de Dios, nuevamente contar otro testimonio, cómo el Señor empezó a tratar conmigo de muchas cosas desde que le entregué mi vida al Señor. Pero antes que eso, quiero agradecer a cada uno de ustedes, a quienes han apoyado este canal, aunque la verdad no es que sea algo que me afane de ninguna manera, pero sino que realmente les quiero dar ese agradecimiento porque muchos de los que vieron este video le han sido mucha edificación y eso me llena de mucha alegría porque yo realmente no esperaba que este video pues iba a expandir en muchos, sobre todo muchos, he visto como comentarios de muchas mamás o también jóvenes, le ha sido de mucha edificación. Y pues quiero agradecer a cada uno de ustedes, a mis hermanos que pues han apoyado igual para gloria de Dios, igual al pastor quien también permitió que este video no pues se expandiera más a mucha gente. Le agradezco a cada uno de ustedes por el amor, el afecto que tienen ustedes, hermanos. Yo la verdad no es para vanagloriarme, no soy nada, no soy nadie, todo es para la gloria de Dios. Sea todo para edificación a los hermanitos, para que muchos tengan ese ánimo, levanten su ánimo, la esperanza, y que pase lo que pase, estamos firmes, unidos. Eh, no es que seamos nosotros mejores, de ninguna manera. Es Dios quien nos ayuda si nosotros estamos dispuestos a poder pagar un precio y realmente no darse por vencido, porque no vale la pena salirse del camino del Señor. Hay que permanecer y perseverar, buscar al Señor Jesús con toda oración, con ruego, con súplica, leyendo su palabra con hambre. Aunque estamos cansados, pues hay que esforzarnos, porque créanme que cuando Dios ve que realmente tú haces de todo corazón de buscar a Dios, Dios ve esa fe y Dios te quita toda esa carga, te quita toda ese aburridez y Dios te va a empezar a ayudar, pero Dios es quien prueba los corazones de cada uno de nosotros y es por eso cuando Dios ve a uno que se humilla y que no busca lo suyo, Dios exaltará a esa persona aunque no seamos nada, hermanos. Desde entonces, cuando empecé a ver las prédicas del pastor, no paraba de verlos. Los testimonios de otros hermanitos que también subían sobre el infierno o sobre pecados que llevan a la condenación eterna y que si uno no se arrepiente, perece. Uno tiene que dejar para poder seguir al Señor Jesucristo. Y una de ellas pues eran los videojuegos, sobre muchas cosas, ¿no? Como las músicas paganas, las series, las palabras corrompidas, la fornicación, masturbación y muchas otras cosas. Cosas que es de amor al mundo. Eso fue lo que más fui confrontado. Y cuando yo miraba pues testimonios del infierno, eso me provocaba temor y eso me impulsó a dejar muchas cosas. Y viéndolo así hoy en día, realmente es muy triste que uno que a pesar, ¿no?, de que quiere buscar a Dios, pero le confrontan su pecado y no está dispuesto a dejarlo, y que te digan, ¿no?, de que si no lo haces, perecerías. No debería ser así. Al contrario, la persona debería reaccionar, es decir, el Señor Jesús se entregó a sí mismo voluntariamente por nosotros. ¿Cuánto más nosotros, dispuestos voluntariamente a entregarles nuestras vidas al Señor y dejar todo lo que no conviene? Porque Jesús pagó un precio por nosotros para que no andemos en esa condenación eterna. A mí me da mucha tristeza ver mucha gente que no quieren dejar sus cigarros, sus alcohol, su religión, sus tradiciones, ¿no?, lo que uno practica, sus músicas paganas, que no está dispuesto a dejarlo. Y pues se tiene que exhortar, se tiene que mencionar, tocar el tema del infierno. Y ahí es donde mucha gente, pues lamentablemente, no, oh, es que tengo que dejarlo porque si no, no quiero irme al infierno. No, ahí es donde estamos fallando. Y eso es lo que yo aprendí. Tristemente fui muy duro de corazón, pero el Señor fue tratando conmigo. Y ustedes están queriendo guardar los mandamientos de Dios solo para no ir al infierno, contaría como pecado, porque no lo estarías haciendo de corazón. Dios quiere a un varón
a una persona que esté dispuesto a obedecer al Señor con todo su corazón, sin importar nada, aunque nos duele la carne, aunque nos haga sentir mal, pero al final vale la pena, porque Dios para eso, Él nos viene a dar una vida mejor, eh, y no lo que el mundo ofrece. Entonces esa es la parte donde quería yo tocar, mis hermanos, que ese fue mi primer error, dejar todas las cosas porque no quería irme yo al infierno. Pero no era solo eso. Eh, ya después, con el tiempo, también empecé yo a captar y aprender y recapacitar, diciéndome, es cierto, el Señor murió por mí y Él tuvo misericordia de mí. Entonces yo digo, tengo que dejar esto por amor a su nombre. Y si no es voluntad de Dios que yo practique tales cosas que no es agradable a Dios, lo dejo, porque mi Señor es primero. Y así fue como empiezo a tirar mis consolas a la basura, empiezo a tirar, ¿no?, muchas de estas figuritas también, que también yo no sabía. El tema del anatema no fue que cuando después el pastor, ¿no?, empezó a tocar esos temas. Tuve que dejarlos, tuve que pagar un precio y decir, está bien, todo por amor al Señor. Y digo, o sea, ¿amo a Dios o amo al mundo? Dije, amo a Dios. Entonces empecé a tirar muchas cosas, empecé a dejar hábitos, cosas que yo me acostumbraba, yo solía hacer. Y a mucha gente le va a ser exagerado. Pero déjame decirte que a Dios le agrada. A Dios le agrada. Porque somos un pueblo santo. Y Dios nos llama a santificarnos, a purificarnos, a lavarnos. Para eso es el arrepentimiento, hacer cambios, hábitos que eran malos delante de Dios y ahora los cambiamos dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, frutos que le complace al Señor. Entonces, si mi ojo no me es ocasión de caer cuando veo a una persona semidesnuda, sácalo espiritualmente y échalo fuera de ti, porque mejor es entrar en el cielo con un ojo que tener dos ojos y ser echado en el lago de fuego, donde el fuego nunca se apaga y los gusanos nunca mueren. Otro de los problemas que a mí también se me complicaba mucho era el tema de orar. A mí se me complicaba mucho orar, pero déjame decirles que es el Señor quien nos guía. Solo hay que tener fe. Y no es que uno repite palabras o que tengas que usar palabras religiosas para decir, wow, ok, que así me va a escuchar el Señor. No, Dios no es un robot. Dios escucha y ve cada palabra de lo que sale de tu corazón. Dios quiere ver lo que hay en tu corazón. Ahí sí, cuando tú oras a Dios, sé sincero. Dile, Señor, no sé orar, ¿no? Para los que no saben orar, los que apenas están empezando a buscar a Dios, porque es necesario buscar el rostro de Dios para que Dios nos empiece a guiar, a enseñar por la fe. Y no, pedimos al Señor, enséñame a cómo orar. Y así fue como pues el Señor igual me empezó a ayudar a cómo orar, porque yo pues era muy pésimo, no sabía qué decir. Pero si vemos muy bien, hay muchas cosas por qué orar. Por los presidentes, los gobernadores, la ciudad, la salvación de las almas, en los pecados que están atados, reprender a toda brujería, hechicería en el nombre de Jesús, orar por nuestros hermanos, orar por nuestros familiares. Cada persona, cada alma es preciosa para Dios. Entonces hay que discernir igual. Y siempre sea de todo corazón. Tomando realmente ese afecto por esa persona, afecto por lo que tú oras. Y no solo es pidiéndote a ti mismo, no, es buscando por lo demás. Y bueno, esto fue lo primero, lo que yo empezaba a hacer los cambios lo más rápido posible, aunque sí era muy tarde, pero Dios fue muy paciente conmigo. Y yo les quiero decir igual, mis hermanos, Dios es muy paciente con nosotros, pero hay que obedecer, hay que hacer los cambios. Y cuando Dios ve que hacemos esos cambios, Dios nos va guiando rápido, rápido, rápido. Y eso es lo que le agrada a Dios, que hagamos los cambios rápido, no lento, no, sino rápido. Pero yo les digo esto, mis hermanos, para que aprendan y no sepan de que esto no es un juego. Dios ve realmente todo lo que hacemos. Y Dios ve nuestra obediencia. Y Dios nos va a mostrar más de su gloria, de su presencia, de su amor en nuestras vidas, que hasta nos puede bautizar el Espíritu Santo, rápido. Yo me acuerdo que después de que empecé a leer la palabra de Dios y estar viendo las prédicas del pastor, tuve esa sensación de hablarles a mi familia, obviamente, hablarles de la palabra, a mi papá que es católico, a mi mamá igual, que pues
ella piensa que todas las religiones llevan a Dios, pero no es así. Otro de los problemas que yo tuve, pues era de que es que te tienes que arrepentir y ya. Obviamente hay que decirle que hay que arrepentirse, pero no lo hacía con prudencia. A pesar de eso, aunque sí les hablaba, no querían arrepentirse. Y pues eso me hizo afligir mucho. Y pues orar, clamar por mi Señor, de que el Señor trate con ellos, de que ellos se puedan arrepentir y busquen a Dios de todo corazón. Pero no fue que después de ahí también, por otro lado, a mi hermanita, quien igual empecé a hablar de la palabra de Dios, y ella sí estuvo dispuesto y atento a escuchar. Hoy en día pues hay complicaciones, pero seguimos en mejora. Tenemos que entender que pues nuestras familias, todos tienen la decisión que ellos quieran tomar, pero eso no significa que debemos darnos por vencido y ya, no, al contrario. Hay que seguir orando por ellos porque es nuestro papá, nuestra mamá, quien nos dio la vida, quien nos mantiene y quien nos ama, a pesar de que sean incrédulos, a pesar de que sean paganos, a pesar de que eh, hacen cosas que pues no es agradable a Dios ni tampoco para nosotros. Aún así nuestro deber es honrarlos, y ese fruto se mostrará con el tiempo y Dios va a tratar con ellos. A mí el Señor me ayudó. Este era muy fuerte, era el tema de la pornografía. Yo solía caer mucho en la pornografía, por más que yo quería dejarlo a mis edades de 16 a 15, una semana, un mes, pero nuevamente volví a caer y volví a caer y vuelvo a caer. Pero no fue que cuando le entregué mi vida al Señor, yo sentí las tentaciones, por supuesto, en mi cuarto, solo, apagado la luz, aunque era de día, me acuerdo, y yo clamaba al Señor: Señor, ayúdame, dame las fuerzas, Señor, ayúdame, líbrame, sálvame. Me acuerdo que yo estaba aquí postrado, sudando, clamando al Señor por misericordia, que me hiciera libre de toda esa inmundicia que solo me hace hacer mi vida miserable y patético. Pero el Señor vio esa fe y a mí el Señor me libró de eso. Después de ahí ya no tuve esa sensación de querer volver a ver eso. Y eso me llenó de mucha fe y de mucho gozo, sabiendo que el Señor derramó su gracia en mí, de que no fue por mis fuerzas, no fue porque evité eso, no, fue por la gracia de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando tú te esfuerzas y realmente ya no quieres vivir para ti mismo y dejas que el Señor Jesús tome el control de ti, Dios mismo tomará el control y Él te ayudará y enderezará nuestros caminos. Meses pasaron, era aún el año 2024, si no mal me acuerdo era en el mes de octubre, si no me acuerdo, o en el mes de septiembre, que tuve esa sensación de querer predicar la palabra de Dios. Y así es que, bueno, yo me dije a mí mismo, ¿no? Quiero predicar la palabra de Dios. Y eso me venía mucho en la mente, ¿no? Tuve esa sensación de querer realmente hablar del Evangelio. La primera vez que quise hablar yo la palabra de Dios fue en una tienda. Me acuerdo que yo fui a comprar algo y me encuentro con una persona, morenito, y me dice algo feo, pero no que me estaba agrediendo a mí, sino que estaba diciendo algo que es de las tinieblas. Entonces yo le dije: oye, busca a Jesús, arrepiéntate. No me acuerdo bien qué le dije, pero cuando yo quise empezar a hablar de la palabra de Dios, no podía, o sea, se tortamudaba y también se me complicaba mucho, me ponía muy rojo porque yo era muy penoso y muy tímido. Cuando yo hablaba con una persona cara a cara, me quedaba yo en blanco, no sabía ni qué decir y pues era muy intrusivo, así que digamos. Pero en ese entonces, no, pues yo le hablé y traté con todas mis fuerzas de poder hablarle de la palabra. Y sudaba y me salió horrible, pero de que me salió, me salió. Y pues bueno, la persona escuchó. Y ya después de ahí, mientras iba manejando para llegar a casa, era noche, empecé a meditar, ¿no? ¿Por qué me sentí así? ¿Acaso me avergoncé de la palabra de Dios? ¿Acaso me dio temor? Pero yo dije: no puede ser posible. Entonces yo me dije:
era muy tímido y pues me daba mucha pena hablar en frente de personas y eso fue lo que me hizo decir, tengo que quitar eso de mí. Y así fue cuando le dije, Señor, ayúdame eh, a no, a no avergonzarme de tu palabra y que me des la gracia para poder hablar a cada persona con confianza, con autoridad, con fe, con mucho amor. Y decidí nuevamente intentarlo, pero esta vez ahora en la escuela, en college. Me acuerdo que creo que sí era el mes de septiembre por ahí. Yo me acuerdo que cuando terminé las clases temprano, ya era tarde luego, y dije, quiero predicar la palabra de Dios. Y así empecé, caminando, no sabía dónde iba yo a predicar, pero ya tenía mi mente en una área donde había gente ahí comiendo, y gente ahí en la librería, otro lado de la cafetería. Y entonces, bueno, yo iba caminando, ¿no? Iba a irme a frente a ese lugar y yo estaba caminando y yo me decía, ok, vamos, vamos. Y mientras caminaba me pasaba y decía, no, no puedo. Y me decía, ¿cómo que no puedes? Predica. Y me daba mucho temor. Eso era lo que yo tenía, me daba mucho temor. Y yo caminaba y me daba otra vuelta y decía, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué por qué siento una tensión, ¿no? Algo que no me hace querer poder hablar de la palabra de Dios. Y yo me dije a mí mismo, no te vas de aquí hasta que tú predicas. Así me dije yo. Y cuando fui entrando, dije, "Wow, vámonos." Entré a ese lugar, una cafetería, librería que estaban ahí al lado, a la par, pero había mucha gente. Entonces, cuando entré, rápidamente me fui a un rincón. Me fui a un rincón a la cafetería. No, librería, perdón, era una librería. Y lo primero que hice fue agarrar mi teléfono y decir cómo predicar el evangelio. Yo sé que suena muy ridículo, pero es que así fue, ¿no? Que yo no sabía, sentía la tensión, sentía la presión, pero dije, tengo que llevar la palabra por amor a mi Señor. Y me encontré un video de un niño, literalmente un niño, mis hermanos, en high school, que es la preparatoria, predicando la palabra de Dios en los pasillos, mientras toda la gente iba pasando y riéndose. Y yo me decía, wow, este niño me gana. Si él puede, yo también puedo. Y eso me llenó de mucha fe. No sé si a ver si les comparto el video. No sé, no sé a ver si lo puedo buscar para que yo les muestre ese video literal que cuando yo lo vi. No era tan largo que digamos que fue el video. Fue un mensaje corto, hablando directo, arrepiéntanse y buscan a Jesús, crean el Evangelio, si no mal me acuerdo. Y así no, clamando. Entonces me dijo, ok, vamos. Si él puede, yo también puedo. Y así fue, ¿no? Me fui en el centro de donde estaban toda la gente, en medio de toda la gente, donde estaba ahí en medio de la congregación. Y dije, vamos, abre tu boca. Y cuando abrí la boca, mis hermanos, no sé, no me acuerdo muy bien las exactas palabras que yo dije, pero era así, atención, ¿no? Creo que era en inglés, más bien creo que era en inglés. Decía, attention everyone, ¿no? Y les decía, quizás tal vez ustedes se preguntan qué es lo que les quiero decir. Pues bueno, les quiero decir que Jesucristo es el camino a la verdad y que solo Jesucristo salva del infierno. Arrepiéntanse de sus pecados, búscanlo de todo corazón, busquen su palabra, ¿no? Empecé a hablar de la palabra. Creo que me tardé como tal vez 3 a 5 minutos ahí, nomás ahí. Me acuerdo que mientras yo hablaba, yo me sentía muy presionado porque estaba delante de toda la gente. Mis pies se sentían muy duros. Me acuerdo muy bien, mis pies se sentían muy duros. Y pues no, de que gritar, ¿no? Pero obviamente con prudencia. Bueno, obviamente tratar de hacerlo lo más prudente posible. A lo que me refiero es que no me suena como avergonzado, que no me suena con intimidad. Yo prediqué la palabra con autoridad, mis hermanos, con autoridad. Obviamente mi cuerpo pues se sentía muy duro, pero mientras yo hablaba, y hablaba, ¿no? Con autoridad. Me acuerdo que habían gentes que me estaban viendo fijamente, seriamente, escuchando. Unas chicas ahí me miraban riéndose, pero yo decía, arrepiéntanse de sus pecados y creen en el Evangelio de Jesucristo.
creo que era en inglés, sí, estoy seguro que era en inglés. Y cuando terminé, hermanos, voy saliendo de las puertas, ¿no? Ya estaba afuera, ya listo para regresar a casa, pero cuando yo salí a esa puerta, me dije a mí mismo, tengo que hacerlo otra vez. Tengo que hacerlo otra vez. Gloria al Señor Jesús. Y luego estaba ya lloviendo un poquito, pero dije, tengo que hacerlo otra vez. Y perdí ese temor. O sea, algo, obviamente aún sentía la tensión porque apenas iba queriendo empezar a predicar la palabra. Pero cuando yo hablé delante de toda la gente que estaba ahí, algo me hizo decir, wow, se quitó algo. Algo pesado se quitó que me hizo a querer tener más ánimo, más confianza de querer hablar la palabra de Dios. Yo les invito, mis hermanos, ¿no? Que a veces yo sé que viene la presión. Mayormente hay gente que no quiere predicar la palabra por dos simples cosas. Uno, porque no está bien delante de Dios, porque ha caído y pues no se ha querido levantar y lamentablemente disminuye su fe. Y otro es porque le da miedo al rechazo, le da miedo al temor. Esas son las dos principales cosas que hay mucha gente que no quiere llevar su palabra, no predican la palabra. Y eso está mal, mis hermanos. Eso está mal, muy mal. No tiene por qué ser así. Al contrario, si uno ha caído, levántase. Levántase en Cristo Jesús. Yo he caído muchas veces y aún así el Señor me levantó. ¿Por qué? Porque uno no se da por vencido. A pesar de que uno cae, se vuelve a levantar. Y obviamente aprender de esos errores que habíamos cometido para no volverlo a hacer. Y Dios verá esa fe en nosotros. Así es que me acuerdo también que otros estaban como, ¿y este qué le pasa, no? Me acuerdo que una persona dijo una palabra corrompida, pero bueno, llevé la palabra y pues, gloria a Dios. Yo les invito, mis hermanos, que no tengan temor de hablar de la palabra. Si al final la persona nos rechaza, tú ya hiciste tu trabajo. Ahora Dios va a tratar con esa persona y si la persona se muere así, no habrá excusa para esa persona. La persona mismo tuvo la decisión. Si quiso recibir y convertirse al Señor Jesucristo o si lo rechazó, será juzgado delante de Dios. Y no habrá excusa, no habrá excusa. Y yo sé que muchos de nuestros hermanos a veces, igual para los nuevos, a veces les complican. No, es que ¿qué me va a decir? No, es que ahora vas a ver que ya soy cristiano, otros van a burlar de mí. Mi hermano, déjame decirte que más bien lo que tú tienes que saber es que si la gente nos ve rara, el reino de los cielos ve raro a esa gente. Si la persona le parece loco a ti, para ellos les parecen más locos a ellos los que no están convertidos. Si las personas les ven a los siervos de Dios, se burlan, le dicen, ay, qué raro este. Para el reino de los cielos le es raro a esa gente inconversa, impíos, pecadores. A esos son los que les ve raro el reino de los cielos. El mundo nos va a ver raro, mis hermanos. Tú y yo no somos de esta tierra, somos del reino celestial el momento que tú te conviertas a Jesús y eres lavado por la sangre de Jesús. Y por eso el mundo ya no nos va a conocer, porque el mundo verá que nosotros daremos testimonio de la luz de Jesucristo. Y para todo aquel que es de la verdad, va a ir a la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, quiero leerles el libro de Mateo, capítulo 10, del versículo 28, que, bueno, para el contexto, ¿no? de este capítulo, de cómo Jesús mandó a sus discípulos para llevar su palabra y que en ese entonces, en esos tiempos, había mucha persecución y aún hay persecución en diferentes continentes por causa de la palabra. Dice en el verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay mucha gente que padecen persecución por hablar de la palabra de Dios. Son amenazados de ser llevados a la cárcel, son amenazados incluso de ser asesinados, pena de muerte por causa de Jesucristo, por sus falsas religiones, por el ecumenismo y muchas otras cosas, mis hermanos. Pero aquí, donde vivimos aquí en América, donde se puede hablar de la palabra, donde sí va a haber persecución, pero no tan grande como lo es en otros países como en África, continentes que están allá en África, en Asia, en el Medio Oriente, allá es donde hay mucha persecución, pero en cambio aquí en América solo hay poquita persecución y tenemos que agradecerle al Señor porque podemos tener fácil acceso de llevar su palabra.
Y allá, pues el Señor nos manda, no, si la persona nos maltrata, si hasta nos amenaza de muerte, eh, es para la gloria de Dios, no hay que tenerles miedo porque al final Dios está con nosotros. Y déjame decirles que también en el versículo 32 Jesús mismo dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay otro pasaje donde Jesús mismo dice que el que se avergonzare de mí, de esta generación impía y pecadora, yo también me avergonzaré delante de él, delante de los ángeles y de mi Padre que está en los cielos. O sea, eso es muy fuerte y grave, que para los que le dan vergüenza de llevar la palabra de Dios a una gente que ellos ni siquiera les importan, pero necesitan que se les tiene que predicar. Tú nunca sabes si esa persona al final de cuentas sí se arrepiente y se humilla delante de Dios y Dios lo salva. Nuestro trabajo para todo aquel que es discípulo del Señor es llevar su palabra. Para eso Dios nos ha llamado, a predicar a toda criatura. Y el que creyere en el Hijo será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Y pues esto les quise leer, mis hermanos, para que entiendan que no hay que avergonzarse de la palabra de Dios. Yo mismo he recibido vituperio de mi familia por llevar la palabra de Dios. Pero déjame decirles que no hay que enojarse, no hay que enfadarse. Obviamente no, pues nos entristece, pero al final de cuentas nosotros somos glorificados en Dios por todo lo que hacemos. Cuando una persona nos vitupere, o una persona nos maltrata mal, o hasta nos golpea, nos agrega, ¿no? O hasta incluso nos mata, Dios será glorificado y nos conviene, porque es necesario a veces también sufrir por predicar la palabra. Porque si Jesús mismo, por haber testificado de la verdad, diciendo sus verdades a los fariseos que eran hipócritas, ellos mismos se crujieron de dientes, se enojaron, mataron a Jesucristo, pero Dios aún así llevó su palabra, perdonó a los que los agredieron, y así es nosotros igual, perdonar a los que nos ofenden. Cuando Dios ve eso, Dios se complace, a Dios le agrada, Dios se pone orgulloso. Y no hay nada más hermoso que llevar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La gente cuando le va bien, cuando tienen riquezas, cuando tienen todo lo que quieran, ¿no? En estas cosas de la vida, no quieren buscar a Dios, no tienen sus pensamientos a Dios. Pero una persona que está hundido, está atado en el pecado, ha sido traumado, ha sido dolorido, ha pasado por muchas cosas fuertes, a esos Dios viene, a esos son los que se convierten, a esos son los que están dispuestos a creer. Algunos lo rechazan porque son duros de corazón, ¿no? Pero hay otros que sí creen a pesar de lo que les hayan pasado, y Dios viene a sanar, a restaurar lo que se había perdido. Pero es triste que cuando una persona, a pesar de que por su orgullo, por duro de corazón, no querer buscar a Dios, y al final le tiene que pasar algo malo para que ahora sí busque a Dios, pues Dios tiene misericordia al final, pues claro. Y así lo hizo conmigo. No debió hacer así, pero así fue. Y doy gloria a Dios, porque si Dios, a pesar de que fuimos duros, y Dios tuvo mucha misericordia y nos trató con nosotros, hay que darle gloria, hay que servirle, hay que negarse a sí mismo, porque Dios es tan grande y misericordioso. Nosotros debemos nuestras vidas a Él. Entonces yo le pedí al Señor que me diera la gracia de llevar su palabra con denuedo, con valentía. Y así empecé yo a predicar la palabra de Dios. No mucho durante ese año 2024, pero cuando se podía, iba. Sucedió que yo tuve un sueño. Yo me acuerdo que una noche, mientras yo estaba durmiendo, yo tuve un sueño. Y yo vi que estaba yo enfrente de una persona, y esa persona me miraba fijamente. No me miraba sonriendo, no me miraba raro, no, me miraba muy serio y fijamente. Pero no podía ver bien el rostro de esa persona.
porque yo me acuerdo que en el sueño yo miraba una luz resplandeciente. Su rostro resplandecía como una luz totalmente, que no podía yo ver bien su cara. Yo miraba a la persona fijamente, pero resplandecía, no podía ver bien su cara. Y algo me decía que ese era el Señor Jesús. Y yo estaba, ¿qué está pasando? Yo me sentía muy pesado en el sueño. Y me acuerdo que en ese sueño yo empecé a levantar mis manos y le dije, Señor Jesús, ¿eres tú? Yo no sé por qué, pero yo sentí en el sueño que ya nos íbamos a ir, ya nos íbamos a ser arrebatados. Señor, ya nos vamos. Señor, ya nos vamos. Llévame, Señor, llévame. Pero el Señor no respondía nada. Solo me quedaba mirando fijamente. Lo único que pude ver bien era un poquito sus ojos, pero igual así no se podía ver bien. Poquito de su nariz o de su boca, pero igual no me acordaba cómo se miraba fijamente. Sabía que Jesús me estaba viendo y no me dijo nada. Solo me vio serio. Y después de ahí terminó el sueño. Cuando me levanté, yo dije, papá, soñé con el Señor Jesús. Pero mi papá, creo que le dije eso, pero mi papá no lo tomó a serias. Pero yo sabía que soñé con el Señor Jesús. No lo vi bien, pero porque obviamente no, al Señor nadie lo puede ver, su luz resplandece, o sea, como la aurora. Pero fue algo bastante hermoso que eso me hace, ¿no? Buscar más el rostro de Dios y poder, ¿no? Tener esas experiencias con el Señor Jesús. Pero yo sé que eso lo permitió para que tenga más hambre, más búsqueda de buscar al Señor. Y nos está diciendo, hey, oye, aquí estoy. Sigue perseverando, búscame más. Y verás mi gloria, verás mi amor. Y conocerás el camino por donde debes andar. Y así fue, mis hermanos, que empecé a seguir esforzándome. Me acuerdo que ya después de ahí, cuando quería, ya estaba yo ya como a la mitad del Nuevo Testamento, ya terminando más o menos. Me acuerdo que ya en los libros que estaba yo leyendo después, lo leía a la ligera. Y me puse pausa y dije, ok, algo está mal. Entonces dije, no, voy a empezar otra vez y a leerlo con mucha delicadeza, escudriñar la palabra, realmente meditando lo que está escrito y memorizar los versículos, ¿no? Entonces eso fue lo que también igual me atoré, igual con la lectura de la Biblia. Empecé a leer la palabra nuevamente, el Nuevo Testamento, porque leía a la ligera y sabía que algo estaba mal. Y eso es que también tenemos que también darnos cuenta que no hay que leer la palabra a la ligera, hay que meditar, ¿no? En ese tal capítulo. Lamentablemente, ya en los meses de diciembre hasta enero, empecé a tibiarme. La única cosa que no había dejado aún, a pesar de que había dejado muchas cosas por amor al Señor, pero una cosa que nomás lo dejé por pausa, decía, bueno, tal vez no es voluntad de Dios, ¿no? Pero al final, no, me acuerdo que mi papá miraba un partido y eso me atrajo mucho. Y no sé, era un evento final, ¿no? Tal campeonato, Basura del Diablo. Pero ya después de ahí, ¿no? Cuando vi, me sentí como que decirme, no tiene nada de malo ver un partido de fútbol. Empecé a decaer, mi vida de lectura y de oración empezaron a ser más mediocre. Lamentablemente no podía yo no concentrarme en la palabra. Y empecé a apagarme, empecé a desanimarme, empecé a decaer. Y le decía perdón al Señor. Y nuevamente pues me sentía muy mal. A pesar, ¿no? Que sí miraba las prédicas, pero ya no sentía ese de querer levantarse, aunque sí, ¿no? Ahí estaba, pero en tibieza. Y no fue que cuando llegó el mes de enero, yo cuando te traía a memoria las cosas del fútbol, ¿no? Que a mí me traía, me apasionaba, el Señor trató conmigo una dura disciplina por no haber dejado eso, trató con mi salud. Empecé a tener ataques de pánico. El Señor también trató con mi salud. Tenía problemas de flujo de sangre. Mi sangre no podía correr bien. Pues ahí empecé a enflacar mucho. Y yo ahí es donde entendí claramente que el Señor me dice, deja eso, deja eso. Mi mente dice, lo dejo, Señor, lo dejo. Mi familia no entendían por qué, pero yo sabía por qué. Y si yo les dijera, ellos no me creerían.
pero yo sabía que mi conciencia me lo acusaba varias veces. Deja el amor al fútbol. No es voluntad de Dios que estemos poniendo nuestra mira en las cosas del mundo, que gente adora a tales futbolistas, deportistas, tanto sean basquetbolistas y muchas otras cosas, campeonatos y todo eso. Es basura, mis hermanos. No es algo que realmente arrastra a mucha gente. Déjame decir, mis hermanos, que hay gente que prefirieron buscar más al fútbol que a Dios. Tristemente. Mucha gente puede decir, bueno, a esto no me lo toques. No. Dios tiene que tocar cada cosa a lo que a ti no te complazca. Si no, Dios no puede obrar en ti. No estarías crucificando la carne. Para mis hermanos que ven eso, fútbol, déjanlo. No vean eso, ni un hilo, ni un partidito. Porque qué compañerismo tendrá, ¿no?, la luz con las tinieblas. Y el amor al mundo es las tinieblas. ¿Por qué crees que le llaman la Copa del Mundo? La Copa del Mundo es amor al mundo. O sea, no, más claro no puede ser. Entonces ahí es donde dejé claramente eso. Empecé a borrar todas las cosas memorables que yo había, ¿no?, tenido allá. Lo dejé todo. Borré muchas fotos, videos, todo lo borré. Dije, ya no más. Y ahí es donde empecé a fortalecerme. Empecé a leer la palabra. Empecé a orar con mucho esfuerzo. A estar más atento a las prédicas del pastor atentamente. Y sobre todo igual, desde que llegó ese año 2025, empecé a querer ahora sí a darlo todo, a predicar su palabra. Yo le di gracias a Dios por la disciplina que me dio. Y déjame decirle, mis hermanos, que sí, Dios castiga, disciplina, reprende a todo aquel que ama como su hijo. Así como está escrito en su palabra. Porque eso nos hace entender, wow, Dios nos ama y Dios no quiere que ninguno se desvíe. Dios no quiere que ninguno se aparte de los caminos de Dios. Y cuando Dios ve que uno se está descarriando, un varazo. Ciertamente la vara no lo matará, pero lo librará de la muerte. Así fue cuando empecé, ¿no?, a recapacitar y darle gracias, Señor, porque si no fuera por esto, tiempo hubiera sido que ya me hubiera apartado de tus caminos y otra vez vuelto al mundo. Pero el Señor tuvo planes. Dios tiene planes con cada uno de nosotros y no va a permitir que el enemigo nos haga querer desviarnos. Dios realmente castiga a todos, a su hijo, a todo aquel que ama como hijo suyo. Después que llegó el mes de marzo, quise empezar a conocer más a profundidad el ministerio que es el 7 Batallón. La iglesia donde yo me congrego se llama Casa de Oración para todas las naciones, pero el ministerio se llama 7 Batallón de Jesús. Y pues bueno, yo empecé a ver muchos videos del pastor, testimonios de otros varios hermanitos y hermanitas, de cómo el Señor pues los ha cambiado y transformado, ¿no? O sea, de tal antes y un después. Y yo me decía, wow, esto es increíble. Empecé a conocer, ¿no?, canales de apoyo. Me acuerdo que al principio escuchaba las alabanzas en vivo, cuando el pastor alababa al Señor. Y ahí los escuchaba, pero luego después me di cuenta que había otro canal, ¿no?, donde se dedica, ¿no?, a dar las grabaciones. Y ahí es donde, no, yo escuchaba. Y me acuerdo que yo manejaba el carro, ir para la escuela, y yo escuchaba las alabanzas. Cuando rezaba, escuchaba las alabanzas. Cuando ya terminaba de predicar, escuchaba alabanzas. Y cuando estaba aquí, escuchaba alabanzas. Alabando a Dios, glorificando a Dios. Y realmente es como una nostalgia pensar eso. No fue que después que llegó ya como a finales de marzo, el pastor abrió una campaña de bautismos que se iba a tomar en México, que es en Puerto Vallarta. Y yo quise bautizarme, pero lamentablemente no pude, a pesar de que había hecho ya una entrevista con el pastor, pero el problema es que no se lo dejé en las manos del Señor, y fue ya casi en el mero último momento, no estaba yo preparado, y realmente yo tenía esas ganas realmente de querer bautizarme, y mis papás igual no me dejaron, pero sobre todo era por la economía, no tenía la suficiente economía. Y eso fue pues que me hizo sentir muy mal. Le dije al pastor, disculpe, no, lamentablemente no voy a poder ir. El pastor pues me dio el pastor me consoló, me dio el ánimo porque al final me invitó a un ministerio
que es parte del 7 Batallón de Jesús. Me sentí consolado, me sentí mucho mejor, le di gracias a Dios. Dije, Señor, a pesar de que no me bauticé, pues mira, Señor, me has enviado a hermanitos donde me puedo congregar. Y te doy gloria, Señor, gracias. Y igual los hermanos me dieron la bienvenida, los ministros, en saludos. Estuvo hermoso, aunque no pude estar ahí, pero fue hermoso el evento de lo que era ahí en Puerto Vallarta. De hecho, creo que ese fue lo que impactó, ¿no? Que muchos hermanos asistieran a las campañas. Había otro que era también 2024, que ese fue, diría, lo a principio, ¿no? Pero ese segundo evento, ¿no? Que se tomó en Puerto Vallarta fue lo que impulsó más a más hermanos a venir de otros países, porque hubo hermanos de Colombia, de Argentina, de Alemania, de México, por supuesto. Gloria a Dios por esas hermosas vidas que siguen perseverando. Y pues fue hermoso. Yo me acuerdo que ahí lo vi, dije, algún día me voy a bautizar. El Señor sabe porque Dios tiene su tiempo, Dios tiene el tiempo perfecto. Y pues bueno, eso era por lo mientras, ¿no? Bueno, para terminar, hermanos, este testimonio que les quiero contar es algo que mucha gente no lo entiende. Hay mucha gente que quiere andar en varios diferentes ministerios, pero no es posible. Y porque obviamente somos un cuerpo en Cristo, pero no por eso significa que podemos andar de ser enseñados por tales otros hermanos. Y si tenemos que sujetarnos a un solo ministerio para quien Dios pone ahí. Y hay mucha gente que no entiende eso. Hay que encontrar un ministerio donde está el Espíritu de Dios, donde se habla de la palabra de Dios, la sana doctrina, porque no cualquiera hay ministerios que no den buen testimonio, porque hay mal testimonio de mucha gente, lamentablemente la apostasía, gente pecadora. Hay gente que no dice, bueno, pues ¿y qué tal donde dice la palabra no dejen de congregarse como unos tienen por costumbre? O sea, no porque tú quieres congregarte a una iglesia físicamente, predican doctrinas erradas, donde hay pastoras, donde celebran Navidad, donde aceptan el pecado tal como eres. O sea, no, eso está mal. Y donde no se visten bien. O sea, se visten, no saben cómo vestirse. Pero hay gente que no se sabe vestir bien y aún así se presenta a la iglesia, se presentan como si estuvieran en una discoteca, se presentan como si van a un concierto, un show, y no buscar a Dios donde hay mercadería, donde hay mucha levadura. ¿Puedo yo congregarme ahí? Claro que no, mis hermanos. ¿Tengo que estar ahí? Por supuesto que no. No tienes por qué estar ahí congregándote aún. Te arrastra al infierno si tú sigues congregándote ahí, escuchando las mentiras de cada persona. Es que no, hermanos, es mejor buscar a Dios aquí en la casa que andar congregado lleno de lobos, lleno de cabras. Y hermanos, hay que tener lógica, hay que realmente discernir si realmente quiero buscar a Dios o al hombre donde me predica como yo quiera. No, la palabra confronta, el evangelio confronta, el evangelio exhorta y también, claro, el evangelio consuela, pero siempre tenemos que andar en obediencia al Señor. Y hay mucha gente que no entiende eso, y ser parte de un ministerio también es parte de la obediencia. O sea, la palabra dice algo espiritualmente, que no debemos mezclar semillas, porque al final tendríamos una doctrina confundida. No sabríamos, este te predica tal esto, este otro te predica tal esto, y otro te predica tal esto, y tú estás como confundido, ¿verdad? No. Por eso, mis hermanos, tenemos que realmente estar congregados, pedir dirección al Señor en oración. Señor, muéstrame una congregación donde se hable tu palabra, Señor. Y Dios nos va a mostrar, y hacia el final tiene que ser en línea. Pues mira, mis hermanos, aquí andamos en casa. Es bíblico estar congregados en casa. Iglesia no significa que tienes que andar en un lugar físico, en un lugar donde hay un edificio, donde hay instrumentos donde tocan, o que tenga que ver 100 personas. No, la iglesia no es edificio, la iglesia somos nosotros. Un pueblo humilde que se humilla delante de Dios, que busca al Señor, adora, alaba a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué crees que Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de vosotros, en medio de ellos? Quiere decir que una iglesia se puede hacer con solo 2 personas. Y déjame decirle, mis hermanos, que hay en varios pasajes, versículos, donde muchos de los hermanos se congregaban en casas, pero con el tiempo, ¿no? Que si fue la palabra, pues edificaron templos, claro, obviamente.
Muchas gracias, mis hermanos. Se agradece mucho el apoyo. Prontamente estaré subiendo más, prontamente estaré compartiendo más testimonios. Y pues eso sería todo, mis hermanos. Paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Aleluya.